Sorprendente visita del príncipe William al MI6, los servicios secretos del Reino Unido, en plena tormenta por el escándalo de Kate Middleton sobre su paradero, su estado de salud. El príncipe de Gales visita estas instalaciones que han llamado la atención. Esta agencia de inteligencia británica es una de las más conocidas del mundo y vuelve a traer a la palestra todo el tema que hablábamos de la seguridad en torno a la familia real británica. Nos cuentan que el compromiso sorpresa del heredero al trono el jueves por la tarde se reveló a través de una circular de la corte, una lista diaria de compromisos reales publicada al día siguiente de su realización. Algo que llama la atención debido a que por el adelanto electoral en Reino Unido se paralizaban los eventos públicos de la familia real, en este caso de Carlos, Camila y William. Simplemente dice que el príncipe Gales visitó esta tarde al servicio secreto de inteligencia. No se revela ninguna información previa antes de la visita, pero sí llama bastante la atención en este sentido. Como decimos, el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, el MI6, el MI6, su jefe es Sir Richard Moore, cuyo nombre en código es C o C, la letra C, trabaja entre bastidores para mantener al país seguro. No es la única agencia de inteligencia del Reino Unido, también está el MI5, el MI5, el MI5. La diferencia entre los dos es que donde ha hecho la visita William es una agencia, digamos, como de interior, opera dentro del Reino Unido, mientras que el MI5 opera en otros países. Agencias que están llenas de personas de orígenes cotidianos que hacen el trabajo más extraordinario para mantenernos seguros. Esta frase que estoy diciendo la pronunció William alguna vez en este sentido. Trabajan en secreto y a menudo ni siquiera pueden contarle a sus familiares y amigos sobre el trabajo que realizan o el estrés que enfrentan. La visita del príncipe se produjo el mismo día en el que el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III había nombrado a la primera mujer canciller de la Orden de la Jarretera. Curiosamente, la exdirectora general del MI5, del MI5, la baronesa Manningham Buller. ¿Puede tener que ver esta visita con el Trooping the Colour de mañana? Bueno, pues los ojos del mundo están puestos en el balcón del Palacio de Buckingham a la misma hora que todos los años, después de que muchos expertos de la Royal Rota hayan dicho que está considerando el hacer una aparición sorpresa. Incluso hablan de una especie de nuevo vídeo o de comunicado, pues en el día de hoy. Si lo hace, desde luego va a ser la primera vez que se la va a ver en público desde el día de Navidad el año pasado. Todo es bastante sospechoso. Entendemos que podría formar parte un poco de una estrategia llevada a cabo por los servicios de seguridad y simplemente que el príncipe ha ido allí a informar de todo esto. Sin embargo, subyacen bastantes cosas. Que esto venga en un boletín público, pues como visita oficial, llama bastante la atención. Yo como digo, parece que esto podría tener otro tipo de conexiones. Otro tipo de conexiones relacionadas con la seguridad, que es un tema que a veces hemos traído con todo el asunto de Kate Middleton, con la filtración de esos informes médicos, con las informaciones, algunas de ellas falsas, pero del todo amenazantes, de algunos países como Rusia, China o Irán. Y desde luego aquí, pues yo creo que podemos ver determinadas cosas que llaman la atención. Uno de estos diarios que ha publicado esto se ha puesto en contacto con el Palacio de Kensington para solicitar comentarios, pero no ha habido respuesta. Otro diario directamente ha retirado la información y aquí cabe preguntarse si no estamos ante algún acontecimiento especialmente importante, más allá un poco de la frivolidad
entre comillas, del evento militar del Trooping the Colour mañana. En algunos mentideros se está especulando si durante la visita del príncipe al cuartel general de los espías británicos se habló de la amenaza de guerra en Ucrania, la última vez que en principio visitó la sede del MI6 públicamente fue con la princesa de Gales, precisamente en Kate Middleton, más de 10 años atrás, en 2012. Y sabemos que en 2019 también pasó 3 semanas trabajando con el MI5, el MI5, el MI6 y el GCHQ, cuarteles generales de temas de seguridad, para aprender un poco cómo funcionan las agencias de seguridad e inteligencia en Reino Unido. Como digo, llama un poco bastante la atención todo este asunto. Probablemente en todo lo que tiene que ver con todo esto, me llama la atención que aparezca un poco la palabra espía en algunos diarios, en otros no, aunque sabemos que efectivamente estas agencias se dedican un poco a eso. ¿Cuál es un poco la clave que podemos leer dentro de toda esta información? Hombre, pues me llama la atención, por ejemplo, que haya varios tabloides británicos que se hayan hecho eco de esto junto con periódicos un poquito más serios. Es decir, si quería... parece como una especie de aviso a navegantes, porque la información se ha hecho, digamos, pública prácticamente por todos los medios. Algunos además, pues están incluyendo que la visita se produce sin Kate Middleton. A mí es otro dato que me llama bastante la atención. Y por último también deberíamos un poco comentar si se está cociendo algo de cara a un futuro que tiene que ver no solo con la princesa de Gales, sino también con el rey. Una posible sucesión, una abdicación, son cosas bastante raras. Hasta donde se sabe, parece que el príncipe William acudió solo, simplemente con su equipo de seguridad, a hacer una visita, en un tiempo en el que desde Palacio han comunicado que no van a hacer visitas. Y ahí está un poco el asunto, pues que llama bastante la atención. Desde luego no sabemos un poco qué podemos encontrar dentro de todo esto, pero bueno, a falta de un supuesto comunicado o vídeo esta misma tarde, todos los ojos, como hemos dicho antes, se ponen en el evento de mañana, en el Trooping the Colour, a ver un poco qué es lo que va a suceder y si realmente vamos a ver esa aparición de Kate Middleton. Noticia ciertamente sospechosa que analizaremos, yo creo que un poco más a lo largo de los días, porque me parece que se abre un abanico y que este tema tiene al final diferentes aristas. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.